Señor es bueno, mis amados hermanos y hermanas. Nos da la vida, nos da la posibilidad de servirlo. Qué privilegio, hermanos, poder servir al Señor. Qué honra. No hay honra más grande en esta tierra que es esa, servir a Dios. El poderle servir, el poder hacer lo que Él nos ha mandado a hacer, y esto es una honra. Esto es algo que el Dios del cielo nos encomendó y nos dio como un legado, como algo que el Señor nos dio para hacerlo en esta tierra. Y es una honra. La honra de ser llamado, la honra aún del ministerio que Él nos dio, sacerdocio, de una labor sacerdotal que Él nos ha dado para hacerla. Por eso, hermanos, qué lindo cuando siempre está la disposición, siempre está el amor. Qué lindo es eso, porque eso revela que el fruto permanece, que no es esporádico, que no es algo efímero, sino es algo real, genuino y que permanece. Como el Señor siempre el Señor le habló a sus siervos, sus discípulos, a que permanecieran en Él, a que permanecieran, porque es necesario permanecer, es necesario, mis amados, estar en el Señor, estar en Él, y que Él es el que está presto para darnos las fuerzas nuevas a sus servidores, porque hay servidores que están ahí, y como seres humanos, pues, tenemos muchas veces situaciones que tenemos como seres humanos. Como seres humanos nos cansamos, como seres humanos sentimos. Y todo eso lo sabe Dios, y todo eso el Señor lo conoce. Pero en la disposición de corazón el Señor se glorifica. Y Él está ahí para infundir aliento. Y Él está presente, mis hermanos, para concedernos lo que necesitamos. Por eso siempre no nos cansaremos de declarar que Él es bueno, demasiado misericordioso, demasiado benigno. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Padre, ese es nuestro Hacedor. Él es el Hacedor de maravillas. Cuántas maravillas, cuántas obras poderosas manifestadas en nosotros, mis hermanos. Las vemos todos los días, las vemos a diario, la vemos, lo estamos viendo y estamos mirando cómo el Señor está actuando en medio de su pueblo. Es la gracia del Señor, es la gracia de nuestro Dios y Padre. Así que, mis hermanos, vamos a seguir con la palabra que Dios me daba como mensaje. Desde ayer me dio ese mensaje que en parte lo compartí, basado en el Salmo 18, pero entonces tenemos que completar el mensaje, porque tenemos que dar el mensaje completo. Y esa es la labor del mensajero, dar el mensaje completo, no quedarse con el mensaje y darlo a medias, no, sino tal como Dios quiere que se dé. Así que abran allá la palabra de Dios, su palabra, la Biblia o su celular o como sea. Y en el Salmo 18 vamos a seguir escudriñando, porque Dios nos sigue hablando, bendito sea su nombre. Y vamos a leer desde el verso 6 en adelante. Aquí vemos como, recordando lo que Dios nos hablaba ayer, que Dios da la victoria, y por esas victorias que Dios le dio a su siervo, en este caso a David, David expresó delante del Señor alabanza, agradecimiento por los hechos de Dios a favor de su vida. Gran enseñanza para nosotros, para que también apliquemos esto, hermano. Siempre apliquemos esta enseñanza que Dios nos da. Y siempre manifestémosle al Señor esa gratitud, mis amados. Démosle gracias a Dios. Por todo démosle gracias.
y adorémoslo y alabémoslo, porque Él se ha levantado a favor de nosotros. Él se ha puesto en pie a favor tuyo. Dios se ha puesto en pie, así como se puso en pie el Señor Jesucristo, a favor de sus mártires, a favor de sus siervos que pasaban por tribulación. En el caso de Esteban, que iba a partir y el Señor se puso en pie para recibir a su siervo. Así lo hizo el Señor para fortalecer, en el caso de Daniel cuando fue fortalecido, en el caso del apóstol Juan en la isla de Patmos, para ser también fortalecido. Entonces hay un Dios que está presente y hay que agradecerle. Hay un Dios que está presente y hay que alabarlo y hay que bendecirlo. Entonces dice el verso 6, en mi angustia invoqué a Jehová. Un momento en que viene la angustia. En el momento, pues, el siervo tenía angustia. Pero él dice, en mi angustia invoqué a Jehová, no se quedó callado. Él invocó el nombre del Señor, él clamó a Dios. Dice, y clamé a mi Dios. Principio que Dios nos da para que cuando tengas esos momentos de angustia, de dificultad, porque a veces vienen esos momentos, o esos tiempos de pruebas, entonces no te quedes callado, invoca el nombre del Señor, clámale al Señor, derrama el corazón de Dios, el corazón tuyo delante del Señor, hazlo de esa manera, así como Ana lo hizo. Recordemos cuánta bendición Dios nos ha dado a través de lo que fue la vida de Ana, o esta mujer que tuvo una situación muy fuerte en su vida, de lo que era el ser menospreciada o el ser señalada, pero ella derramó su corazón delante del Señor en oración. En ese momento derramó su corazón y vemos que el Señor atendió el clamor de su sierva. Yo sé por el Espíritu que han habido momentos difíciles para muchas siervas, muchas hijas, que los han vivido y han pasado momentos de tribulación, con hijos, con esposos, aún en dificultades económicas, trabajos, pero el Dios de la gloria se ha manifestado, se ha glorificado en atender su súplica, en atender sus ruegos, en atender su clamor. Ahí el Dios del cielo se ha glorificado, mis hermanos, mis hermanas. Por eso lo importante, no se deje usted arrastrar por el problema, no se deje llevar por la dificultad, no se deje arrastrar por lo que esté pasando a tu alrededor. Invoca el nombre del Señor, corre a Dios, yo te lo digo, corre al Señor. No te quedes callado, no te quedes callada. Dios te ha dado la facultad, Dios te ha dado la gracia, Dios te ha impartido. Mire, el Señor te ha impartido, te ha dado los dones, muchas cosas Dios ha dado. Por eso lo que Dios nos ha dado no es para que nosotros lo enterremos, no es para que nosotros, hermano, lo dejemos de lado, no. Si Dios nos ha dado es para equiparnos, para capacitarnos y para que nosotros podamos, mis hermanos, buscarlo. Él pone en nosotros, es como el Espíritu Santo me lo ponía en la oración al inicio. ¿Quién puso en nosotros el querer y el hacer? Dios. Dios puso eso en cada uno de nosotros, el querer y el hacer, por su buena voluntad. Muchas veces nuestra carne se levanta, muchas veces nuestra misma carne resiste la voluntad de Dios. Que la carne no quiere, muchas veces la carne, vemos cómo la carne se cansa, cómo la carne se resiente. Y a veces, hermanos, nos dejamos gobernar por la carne. Pero no te dejes gobernar por la carne, no. No, porque el Espíritu Santo está sobre ti. El Espíritu Santo está sobre cada nacido de Dios, sobre cada hijo de Dios, sobre aquellos en los cuales sus nombres están escritos en el libro de la vida. O sea que el Espíritu del Señor está en nosotros. Así que por el Espíritu, hermano, hacemos nosotros, hermano, morir lo de la carne y nos levantamos.
y nos sobreponemos a todo lo que nos tenemos que sobreponer. Y le clamamos, hermano, le clamamos, así sea en tiempo de angustia, tristeza, en tiempo de enfermedad. No te quedes callado, sino clámale al Señor, clámale. Clámale porque hay un sanador, y ese sanador es Dios, es Dios. Es Dios, Él es nuestro sanador, nuestro Dios sanador, nuestro Dios Rafa, el que sana, el sanador. Por eso, implorémosle. Aquí el siervo tenía angustia por ver los enemigos, por ver el sitio de los enemigos, cómo sitiaban, cómo los enemigos se levantaban. Y eso produjo en el corazón del siervo, produjo cierto temor, cierto miedo, angustia. Pero él sabía en lo profundo de su corazón que Dios estaba de su lado, que Dios estaba de su parte. Por eso, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sepámoslo, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Si Dios es a favor de ti, si está a favor de ti. Porque cuando tú, mi amado, mi amada, dispones tu vida para agradar a Dios, Dios te va a defender siempre. Yo se lo digo, hermano. Siempre Dios se va a levantar a tu favor cuando tú agradas a Dios. Lo importante de agradar a Dios. ¿Y cómo agradamos al Señor, hermanos? Y el agradar a Dios es hacer lo que hizo Cristo en la tierra. Es seguir las pisadas del Señor. Es hacer como Él hizo. Es obrar como Él obró. Sobre todo en la parte de la obediencia y de la fidelidad a Dios. Entonces, mis hermanos, vemos que en medio de toda situación, pues David no era un hombre perfecto, él no era perfecto, como tampoco nosotros, hermano. ¿Quién es perfecto? Solamente el Señor. Pero en medio de todo lo que eran las debilidades de David, lo que era su imperfección como ser humano, pero había algo en su corazón y era que siempre le consultaba a Dios, siempre recurría a Dios, siempre, y buscaba siempre agradarlo, en medio de todo lo que él vivía en su propia humanidad. Entonces, mis hermanos, mire cómo él clama, y ahí mismo dice en ese verso, hay una respuesta. Vemos cómo le responde Dios, dice, y oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. O sea que esa oración llegó. Mire que un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Aprendamos eso, un corazón, mire, podemos oír ese versículo, lo hemos hasta citado y lo decimos, pero vivamos ese versículo, vivámoslo, porque si nos sabemos humillar, si nos bajamos, si corremos al Señor humillados, sin ir a Dios y hermano, y arengar o con reclamo o con altivez, no, eso no sirve, no. Siempre tenemos que aprender eso. Humillarnos. Porque cuando uno se humille, cuando uno verdaderamente reconoce a Dios, entonces el Señor, hermano, el Señor va a escuchar, el Señor va a responder ese clamor, va a responder. Esas oraciones Dios las responde. Dios escucha esas oraciones. Por ejemplo, cuando una madre está derramando su corazón por un hijo y está humillada, esa oración es atendida, ese ruego es atendido, como el clamor de una viuda cuando está orando. ¿Cuántas viudas el Señor escuchó? ¿A cuántas viudas el Señor atendió? Y tuvo misericordia, hasta le resucitó los hijos. Eso lo hizo el Señor Jesucristo. Fueron intercesiones atendidas, oraciones escuchadas, respondidas por el Señor. Porque yo les he compartido que mientras que el corazón sea de carne, entonces los cielos se abren. Entonces van a haber cielos abiertos. Y cielos abiertos, eso me revela de que está subiendo, está llegando la oración y está siendo también contestada. Que no hay obstáculos, que no hay barreras, que no hay nada que pueda interponerse. Pero cuando el corazón es de piedra, los cielos se hacen de bronce. Escuche bien, cuando el corazón es de piedra, el cielo se hace de bronce. Entonces, tenemos, hermano, que siempre
tener esa sensibilidad, ese corazón sensible. A mí me ministra mucho cómo Ana derramó su corazón delante del Señor, cómo esta mujer derramó su corazón, lo derramó en oración, en súplica, y cómo el Señor escuchó esa oración, y cómo el Señor respondió, y respondió con creces, y respondió dándole no solamente un hijo, sino un profeta, y añadiéndole más hijos, añadiéndole, porque así hace el Señor, Él nos da más allá de lo que pedimos. Ese es el Dios que tenemos, el Dios que tú tienes y yo tengo. Pero tenemos que entrar más en lo que es conocerlo, profundizar con Dios, conocerlo, porque Dios es poderoso, Dios es rico en misericordia. Dios tiene una riqueza que es su misericordia y su bondad, y que la manifiesta para con los que le aman y le temen. Así que, amados, mire cómo aquí dice que le contestó. Y cuando se trata de los hijos, mire, cuando se trata de un hijo que Dios ama, de un hijo que salió de las entrañas de Dios, porque yo te digo, tú saliste de las entrañas de Dios, de las entrañas, nacimos de las entrañas de Dios, somos hermanos el resultado del puro afecto de su voluntad, al hacer que el Padre de gloria derramase sobre nosotros la gloria de la adopción. O sea, la gloria de la adopción fue derramada sobre tu vida. La gloria adoptiva se desató sobre tu vida y sobre mi vida, porque somos adoptados hijos suyos por el puro afecto de su voluntad. Mire lo grande de esto, mis hermanos. Y cuando se trata de un hijo que Dios ama, cuando se trata de un hijo al cual el Señor, mis amados, el Señor tiene en su plan y en su propósito, pues el Señor hace muchas cosas por ese hijo y por esa hija. Así que, mis amados, aquí el Señor empezó a mover cielo y tierra a favor de su siervo. Vemos cómo Él se levanta por su siervo, y verso 7 dice, la tierra fue conmovida y tembló. Eso es respuesta de Dios. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, porque se indignó Él, se indignó. O sea que Dios estaba indignado contra todos los enemigos, todos esos enemigos que estaban asediando y haciéndole la guerra a su siervo, en este caso a David. Entonces él estaba indignado, hermano. Dios se indigna con los demonios, con el mismo diablo. Y cuando él se levanta a reprender, déjeme decirle que él reprende. Él reprende con creces, él quebranta, él deshace. Cuando él decide deshacer las obras de Satanás, mire, hermano, Satanás está vencido, el diablo está derrotado. El Señor Jesucristo lo derrotó. Entonces cuando el Señor decide. Cuando Él decide quebrantar, quebranta. Él lo hace. Vuelvo y digo, cuando se trata de un hijo, el Señor mueve cielo y tierra. Por eso dice que ahí la tierra la conmovió, se conmovieron los cimientos de los montes, se estremecieron porque se indignó Él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Fíjese que hay dos tipos de fuegos de parte de Dios. Hay un fuego consumidor como hay un fuego purificador. El fuego consumidor es para los enemigos. Escuche bien, el fuego consumidor Dios lo utiliza para los enemigos, para los demonios, para los adversarios. Mas el fuego purificador Dios lo utiliza para nosotros, para purificarnos, para limpiarnos, para sanarnos, para restaurar, hacer muchas cosas, una obra de purificación. Entonces, fuego consumidor. Entonces el Señor empezó a desatar fuego consumidor en contra de todos esos enemigos, en contra de todo lo que se había levantado en contra del siervo de Dios. Así que, hermanos, cuando lo podemos ver nosotros de esa parte, mis hermanos, podemos ver cómo el Señor se levanta. Yo les decía ayer por testimonio, he visto cómo el Señor se ha levantado a favor de toda esta familia, porque todos fuimos contaminados con el coronavirus,
Pero vemos cómo el Señor ha sido tan bueno, yo se lo digo, hermano, se lo digo, he visto la bondad de Dios, cómo el Señor nos ha librado de cosas más profundas, o de cosas más terribles, nos ha librado de la muerte, porque en esto se está moviendo un espíritu de muerte muy fuerte, muy pesado, porque eso lo podía discernir, no solamente era la parte física, lo que quizás yo podía sentir, mis hermanos, en ese momento, la parte física, sino la parte espiritual, lo que se estaba moviendo, hermano, lo que estaba aconteciendo, lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces, acechanzas de muerte, demonios de muerte, y eso es lo que se ha desatado sobre la tierra. Eso es lo que está pasando ahorita en todas las naciones, hermanos. Está pasando que esa parte donde el espíritu de mortandad se ha desatado. Pero Dios sabe librar, Dios se levanta, Dios sabe cómo guarda, cómo nos conserva, hermano, la vida. Y ahí vemos al Señor en eso, ahí lo estamos viendo cómo Dios poco a poco nos va sacando adelante, nos está dando la victoria, porque nos la está dando en un proceso en el cual Dios nos lleva. Y cada día que Dios nos da la oportunidad de respirar es para que lo alabemos y bendigamos su nombre. Entonces, por eso les decía, mis hermanos, que este mensaje del Salmo 18 Dios me lo daba a través de una revelación en sueños. Esta palabra me la daba y que era una palabra no solamente para hablarme en lo personal, sino que para también transmitirla a los hermanos, porque el Espíritu Santo me decía, transmítala porque hay muchos hermanos, muchos hijos de Dios que necesitan la palabra, necesitan saber que Dios está ahí y que el Señor es el guardador y el Señor es el guerrero, porque es que aquí Dios se revela como el poderoso guerrero. En este salmo se reveló como el poderoso guerrero. Ese guerrero que está ahí, amado, ese guerrero que está levantado a favor de sus hijos y que está indignado en contra de los malignos. Porque nuestros enemigos no son naturales. Los enemigos de la iglesia no son enemigos naturales, sino enemigos espirituales. Y nuestra lucha no es con carne y sangre. Nuestra lucha es contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Todos estos principados, todo esto que está, mis hermanos, moviéndose a nivel de espiritual, ¿no? En lo espiritual, en la dimensión espiritual. Entonces dice ahí, humo subió de su nariz, de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos. Mira, él mueve los cielos. Inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Densas tinieblas. ¿Qué es lo que hay en la tierra ahorita? Densas tinieblas. Tinieblas densas, tinieblas terribles. Es lo que se está, hermano, moviendo, como lo que dice Isaías 60, he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Pero ¿cuál es la promesa que Dios le hace a su pueblo fiel, a su pueblo que le teme? Dice que sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista la gloria del Señor. O sea, Dios promete a un pueblo en medio de toda situación guardarlo y librarlo del mal. Lo que está haciendo Dios en estos tiempos, mis amados. Dice ahí, inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos, por el resplandor de su presencia. Sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. O sea, ahí sí se hace presente Dios. Cuando Dios se hace presente, hermano, déjeme decirle que no hay demonio que pueda resistirlo, no hay demonio que pueda contra él, no hay diablo que pueda contra él. Cuando él se hace presente, se tronó desde los cielos, el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego, envió sus saetas y dice ahí, los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo a tu reprensión, porque es que el Señor está, hermano, desatando esa reprensión sobre
sobre los demonios, Él reprende. Fíjese que Él reprende, Él se levanta y reprende. Él reprende al devorador, Él lo reprende, al que arruina, aún al que saquea, hermano, las finanzas, la alacena. Él reprende. ¿Quién es el que reprende? Dios. Cuando el pueblo del Señor está sometido, cuando hay una obediencia, entonces la obediencia le facilita a Dios el poder obrar, el poder el hacer, el poder el levantarse por su pueblo, levantarse por sus hijos, por sus hijas, por sus santos escogidos. Entonces a la reprensión, dice, a tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Mire ahí todo lo que el Señor desató. Lo que Él desató, mire, basado en un clamor, basado en una intercesión, un clamor que hizo en ese momento David, en un momento de angustia, Él clamó, y mire toda respuesta que procedió de parte del Señor, todo socorro que vino de parte del Dios poderoso, de Él, porque si no fuera por Él, hermano, ¿cómo puede uno resistir? Yo pregunto, ¿cómo usted puede resistir un demonio? ¿Cómo puede usted resistir el mismo infierno si no es a través de Él y por medio de Él? Entonces es por Él. Por eso que glorioso saber que el poderoso Dios de Israel, el fuerte de Jacob, está con nosotros. Bendito sea su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice el verso 16, envío desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Mire cómo el Señor se glorifica. Mire cómo el Señor lo hace. Cómo Dios revela que Él rescata. Que Él sabe rescatar a sus hijos de los momentos apremiantes, de los momentos de dificultad, de los momentos de tribulación. Dice ahí, me sacó de muchas aguas. Ahí de un tiempo de necesidad, de un tiempo porque estaba vulnerable, estaba ahí en ese momento. Pero Dios se reveló, Dios le contestó. Esto también alude hermano, a la imagen de un pozo de agua, de un pozo donde la persona está ahí quizás metida dentro de ese pozo y se siente atrapada durante tiempos de angustia, durante tiempos de dolor, como José cuando los hermanos lo metieron allá en ese pozo, en esa cisterna. ¿Y qué podía sentir ese muchacho ahí en esa cisterna, en ese pozo donde estaba desesperado, donde estaba impedido, porque no podía salir de ahí, no podía salir? Entonces, hermano, cuando una persona queda encarcelada, ¿cómo puede salir? O cuando una persona está cautiva, ¿cómo puede salir? Solo Dios es el único que puede hacer una obra ahí. Solo Dios, y es el único que puede Él glorificarse. Él es el único que puede en ese momento revelar su poder, revelar su grandeza, manifestar su señorío en ese momento y sacar de ahí. Así lo hizo con su siervo, manifestó su señorío, su poder, envió desde lo alto, ahí lo tomó y se me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo, porque no vemos nosotros, hermano, desmilitar eso, de que hay un enemigo, y ese enemigo, hermano, tiene poderes, y no podemos nosotros ignorar eso, no podemos ignorarlo, pero el que nos libra de ese poderoso enemigo se llama el Dios eterno, el que creó los cielos y la tierra. Entonces me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo, eran más fuertes. Era algo fuerte, algo pesado, algo que él en su carne, en su humanidad no podría nunca enfrentarlos. Nunca. Es que en nuestra carne y en nuestra humanidad no se puede enfrentar esto. Entonces, a través del poder del Espíritu Santo, que se puede enfrentar toda fuerza maligna. Por eso, hermano, tenemos que estar revestidos del poder del Espíritu Santo. No puede ser un cristiano por ahí seco, un cristiano por ahí viviendo doble vida y viviendo más en la carne que en el Espíritu, ponerse por ahí a reprender demonios. Hermano, eso es peligroso porque pueden esos demonios asaltarlo y pueden esos demonios, así como hicieron con aquellos hombres que los desnudaron y los avergonzaron,
porque no vieron en ellos esa autoridad, no la vieron. Porque los mismos demonios dijeron, sabemos quién es Pablo, pero a ustedes no sabemos quiénes son ustedes. Entonces los mismos demonios saben quién es autoridad y quién no es autoridad. Así que eso no se puede enfrentar con carne y sangre, eso no es con carne y sangre. Tiene que ser, hermano, en el Espíritu y por el poder del Espíritu Santo. Por el dedo de Dios, dijo el Señor Jesucristo, yo echo fuera a los demonios. El dedo de Dios, refiriéndose al Espíritu Santo. Así que no se puede, hermano, no se puede resistir las tinieblas en la carne, no se puede resistir al diablo en la carne, no. No, mi hermano, cuando nosotros nos sometemos a Dios, por eso hay un versículo que dice, someteos a Dios, resistid al diablo, y éste huirá de vosotros. Y éste huirá. Pero ¿quién lo hace huir? ¿Quién lo hace huir? El mismo Dios lo hace huir. El mismo Dios lo echa fuera, el mismo Dios lo reprende cuando los hijos están sometidos. Lo importante del sometimiento, por eso uno no puede hacer como quiere, ni obrar como quiere, ni hacer como quiere, no, mi hermano. En el reino de Dios tenemos que hacer la voluntad de Dios, en el reino de Dios nos tenemos que someter, en el reino de Dios nos tenemos que, hermano, comportar como es digno del llamamiento, en obediencia, en sujeción a Dios, siempre en esa sujeción. Por eso hay muchos cristianos que no están sujetos a Dios, hay muchos líderes que no están sujetos a Dios, líderes que hacen como quieren, actúan como quieren, y van y hacen la obra como quieren, y no es como uno quiera, hermano, no es como uno quiera, no es como uno lo imagina, no es a través de un razonamiento, ni siquiera a través de estudios y de cosas así, hermano, no, es a través de lo que es el propósito y lo que sale del corazón de Dios y lo que Dios va revelando y lo que Dios va mostrando y lo que Dios va haciendo saber, Entonces, cuando Dios hace saber su voluntad, nosotros la tenemos que hacer y nosotros nos tenemos que someter a esa voluntad. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Porque es así, mis hermanos, es así, el asunto es así. Entonces dice ahí, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Mire lo lindo, dice ahí, mas Jehová fue mi apoyo. Porque mira, a veces los enemigos se reúnen y te quieren, hermano, comer vivo. Los demonios te quieren comer vivo. Los demonios te quieren destruir. Pero ahí hay un Dios, dice, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, después de estar allá, hermano, en las muchas aguas, en las aguas de la angustia, pero el Señor vino y lo sacó a un lugar espacioso. Vino el Señor a restaurar la paz, vino el Señor a restaurar la confianza. Muchas cosas Dios empezó a obrar, a darle lo que él necesitaba en ese momento, su siervo. Así hace Dios, Él nos da en ese momento lo que necesitamos. Él nos concede lo que necesitamos, Él nos da la victoria, Él nos da el sosiego, Él junto con la prueba nos da la salida. Sepa eso, hermanos, que Dios junto con la prueba te da la salida, Él sabe, hermano, Él sabe hasta dónde tú puedes resistir. Él no te dará una prueba más allá de la que tú no puedas resistir. Él lo ha prometido, hermano, Él lo ha prometido y así el Señor lo hace y así el Señor lo cumple. Por eso, hermano, el Dios del cielo sabe cómo es el asunto con cada uno de sus hijos. Cuánto puede resistir un hijo, cuánto no puede resistir. Entonces Él sabe, Él conoce, hermano, Él conoce. Por eso el poderoso Señor, el momento que dice, bueno, es el momento de actuar y de hacer, entonces Él se levanta y Él hace y Él, vuelvo y digo, y él quita esos opresores, todo eso que está cediendo, toda esa atmósfera, hermano, de muerte, todo ese asedio, esos espíritus, esos demonios empiezan hermano, a ser quebrantados, esos demonios empiezan, hermano, a ser reprendidos, empieza a haber, hermano, una manifestación sobrenatural de Dios. Lo sobrenatural de Dios se hace presente, lo sobrenatural de Dios se desata, hermano, en ángeles ministradores. ¿Cuántos ángeles Dios pone a nuestro favor? ¿Cuánta administración Dios pone a nuestro favor? ¿Cuánto derramamiento de Dios pone a nuestro favor? Los tiempos, hermano, de adoración, en los tiempos de vigilia. ¿Cuánta administración en los tiempos de palabra? Dios cómo lo va haciendo, cómo va ministrando.
y cómo Dios va hablando por uno, por otro, y el Señor está ahí presente. Entonces es la gracia, hermano, es la contestación de Dios, las respuestas del Señor, porque hay momentos en que usted dice, necesito un consejo de Dios, necesito una palabra, y más se demora usted, hermano, en pedir esa palabra que en Dios responder, que en Dios decirte, que en Dios ministrar esa palabra en el momento, el Dios del cielo, en dar en ese momento el consejo que tú necesitas. Entonces Dios viene y te lo da, viene Dios y por medio de esa palabra te bendice, te consuela, te anima. La fe, el Señor la fe se la fortalece. Entonces eres fortalecido en la fe. Eso hace el Señor. Por eso Él va sacando a sus siervos a lugar espacioso, ahí. Porque Él libra. Mire que dice ahí, me sacó al lugar espacioso, verso 19. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Se agradó. Mire, hermano, cuando Dios se agrada de un hijo, de una hija, ay, mire cuántas cosas Dios hace. Mire cuánto Dios hace cuando Dios se agrada de sus hijos. Mire, hermano, cuando Dios se agrada, Él no está mirando cuánta capacidad usted tiene, o Él no está mirando, hermano, cuánto tienes, no, Él está mirando, ese es tu corazón, Él está mirando, hermano. Entonces, cuando Él mira el corazón, cuando Él está velando y el Señor está escudriñando, mire, ese corazón de ese hijo que a pesar de lo que está pasando, lo que está viviendo, me busca, que quiere mi presencia, esa hija se esfuerza, me sirve, a pesar de la situación, a pesar de que muchas veces se levantan cosas, se levantan y hay muchas veces persecuciones y se levantan muchas veces adversarios para no dejar que la obra de Dios se haga, pero entonces cuando hay un corazón que se sobrepone y bueno, y dice, Señor, Dios mío, medio de todo yo te sirvo, me llamaste a eso, el Señor se agrada, el Señor mira con agrado a sus siervos, el Señor mira con agrado a sus íntegros, el Señor mira con agrado a los que le temen, el Señor mira con agrado a los humildes, el Señor mira con agrado a los mansos, el Señor los mira así, con agrado y se levanta para ayudarlos, se levanta para socorrerlos. Entonces dice ahí el verso 20, Jehová me ha premiado. Vea que el Señor vino a premiar a su siervo. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. ¿Qué estaba viendo David en ese momento? La respuesta a su clamor. Eso es una respuesta de parte de Dios. Ahí vio el actuar de Dios a su favor, en respuesta. Ahí vio cómo el Señor, como ese gran guerrero, vino para darle respuesta a su siervo. Se levantó para darle respuesta. Ahí estaba el Señor obrando, ahí estaba el Señor premiando. Fíjate que el Señor sabe recompensar. Por eso hay recompensa para un pueblo que le sirve. Hay galardón para un pueblo que le sirve. Hay galardón, hay coronas que el Señor tiene preparadas para un pueblo que le sirve, para un pueblo que camina con Él, para un pueblo que cumple el propósito, que mientras que esté en la tierra, cumple el propósito, para aquellos que van, hermano, a acabar la carrera que Dios le encomendó, el ministerio que Dios le encomendó, y van a hacerlo bien y van a cumplir eso. Entonces el Señor sabe premiar a su siervo, no solamente cuando estemos allá, sino también aquí en la tierra. Él nos da recompensa, también aquí en la tierra Él nos bendice, también aquí en la tierra Él derrama sus bendiciones sobre nosotros. Él las sabe desatar. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dice ahí, dice el verso 21, porque yo he guardado los caminos de Jehová. Lo importante de guardar, ¿sí? Yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. No me aparté. Importante de uno estar perseverando. Lo importante de estar ahí, de guardar, de atesorar. Eso es muy importante, hermanos. Atesorar toda la palabra del Señor, todo consejo. Atesorémoslo, atesoremos la sabiduría, atesorémosla en el corazón, porque eso hay que atesorarlo.
Eso no es simplemente oír y olvidarnos, no. Atesore todo, todo, todo. Y todo lo que Dios te hable, guárdalo, guárdalo en tu corazón, presérvalo en tu corazón, pon por obra. Todo consejo del Señor, pon por obra. Sus mandamientos, pon por obra. Toda instrucción que Dios te esté dando. No te rehúses a desobedecer a Dios, no. Obedece a tu Dios, obedece todo mandamiento, toda instrucción. Ay, hermano, porque es muy importante, muy importante. Mire cuántos se han apartado impíamente. Mire, yo he conocido hermanos y hermanas que no permanecieron en el camino, que no permanecieron en el Señor, que no permanecieron en el Evangelio, que no permanecieron en Cristo, que no permanecieron en la gracia, que han caído de la gracia, que han caído, hermano, que se han desligado del Señor. Ahora están en manos de demonios, en manos de demonios, entregados en manos de demonios, y están en manos dañados, confundidos. ¿Y cuál fue la razón? Haberse apartado de Dios, haberse soltado de Dios, haberle dado la espalda a Dios, haber aborrecido a Dios, haber aborrecido el mandamiento, haber aborrecido el consejo. Eso es lo que, las consecuencias. Y hay mucha consecuencia cuando, hermano, no se permanece. Hay mucha consecuencia cuando se desobedece. Hay mucha consecuencia cuando, hermano, se actúa mal y se obra mal. Entonces hay consecuencias, pero hay recompensa para el que está siempre ahí firme. Hay recompensa para los fieles. Hay recompensa para los que son piadosos. Hay recompensa para esos hombres y mujeres que a pesar de todo lo que viven permanecen en la piedad, permanecen en el amor y dan fruto todo el tiempo. Y hay un fruto que permanece, que no es un fruto pasajero, no, sino que permanece para la gloria de Dios. Entonces hay recompensa. Mire que el Señor sabe el Señor recompensar. Dios sabe, hermano, impartirse. Dios sabe asistir a sus hijos. Dios sabe asistir a su pueblo. Dios sabe cómo lo asiste, cómo socorrerlo, cómo levantarlo, cómo ayudarlo, cómo traer la sanidad en ese momento, cómo traer en ese momento, hermano, la bendición. Yo te digo, tu vida es bendecida, tú eres un bendito, tú eres una bendita del Señor, son los benditos del Señor. Eres bendecido, eres bendecida. Dios está de tu parte, Dios, el Señor, está de parte tuya. El Dios poderoso te ama. Yo te digo, el amor de Dios es grande sobre ti. Ese amor, por eso valora ese amor, valora esa presencia, valora esa misericordia, valora todo lo de Dios, valóralo. Porque a veces nosotros valoramos más lo de este mundo que lo de Dios, y le damos más valor a lo que no tiene valor, y muchas veces menospreciamos lo que sí tiene valor. Aprendamos, hermano, a valorar lo de Dios. Por eso muchas veces Dios, hermano, nos tiene que meter, hermano, en situaciones para que valoremos y para que apreciemos, para que entendamos, hermano, el tesoro que tenemos. Tú tienes un tesoro, hermano, que es un tesoro precioso. Mire el tesoro que tienes. Tienes al Señor, tienes a Cristo, tienes al Espíritu Santo, tienes al Padre, hermano, tienes toda la palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis, esto es un tesoro, esto es una riqueza, esto es algo grande, hermano. Tienes la salvación, tienes el sello de la salvación, las arras del Espíritu, todo esto es un tesoro, todo esto es una bendición, tiene una vida eterna que Cristo te dio, que fue un regalo de Dios, algo que no merecías, ni yo merecía. Dios te dio ese tesoro, Dios te dio esa bendición, hermano. Y a veces estamos descontentos, y a veces nosotros tenemos ingratitud, y a veces nosotros estamos mirando, es para otro lado, y no estamos mirando lo que verdaderamente tiene valor. Por eso démosle valor a lo que tiene valor. Adoremos al Señor todo el tiempo, hermano. Adorémoslo. Bendigamos su nombre, exaltémoslo siempre. Sepamos nosotros, hermano, honrar al Señor, sea cual sea la condición, como llegó a decirlo Pablo. Él adoraba al Señor. Él se mantenía como un adorador, fuera que tuviera abundancia, fuera que tuviera escasez. Él lo decía. Y él siempre vivió eso, vivió en gozo, vivió en gratitud, vivió en alabanza.
sí, y reconociendo al Señor, y Él lo dijo también, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo, todo, porque es así, mis hermanos, en Cristo todo lo podemos, que nos fortalece, pero tenemos que estar en Él, no es simplemente citar un versículo y no estar en Cristo, no, es estar en Él, es permanecer en Él, porque cuánto hermano religioso cita y cita versículos, pero no vive nada, no vive la palabra. Cuánta gente religiosa hablando de Dios, pero no vive a Dios. Cuántos hablan de Dios, hermanos, pero no se ve a Dios por ningún lado. No se ve un fruto, no se ve piedad, no se ve ese amor, no se ve esa templanza, no se ve, hermano, esa mansedumbre, no se ve esa humildad. No, mi hermano, así no son las cosas con Dios, no. Por eso Dios quiere, hermano, cada día revelarse más, cada día manifestarse más, cada día Dios quiere mostrarse más a través de nuestras vidas, a través de ti, a través de cada uno de nosotros. Dios se quiere revelar. Cristo quiere mostrarse, hermano, para que, hermano, a través de lo que Cristo se revele y se manifieste a través de tu vida, y tú representando a Cristo, y tú llevando la imagen de Cristo, entonces muchos glorifiquen al Padre, y muchos vean la realidad de un Dios, sí, la veracidad de un Dios, sí, hermano, sí, y dejen de ver las cosas como una religión, y dejen de ver lo de Dios como una religión, y sepan que Dios no es una religión, sino que Dios es vida, Dios es real. Oh, Dios es poderoso, Dios es grande. Mira, hermano, lo grande, cómo Dios se reveló en su grandeza y en su poder para socorrer en esta ocasión a su siervo. Y como Dios se ha ido manifestando para socorrernos a todos, porque el socorro ha sido para todos nosotros. Por eso lo importante es estar ahí, de guardar los caminos, de guardar la palabra, de atesorar el Evangelio, de vivir el Evangelio. Lo importante de eso, mi hermano, y no apartarse del Señor. No apartarse, contra viento y marea permanece, hermano. El reino de Dios lo arrebatan los violentos, como lo dijo el Señor, los valientes, los arrojados, los decididos. Esos son los que arrebatan el reino de Dios, pero no los que son pusilánimes, no los que son cobardes, no, mi hermano, porque es que Dios nos dio espíritu de poder y no de cobardía. Así el Señor nos lo hace saber, y así el Señor nos lo ha revelado por su gracia y por su misericordia. Entonces dice el 22, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. A pesar de todo, mire, Él no se apartó, Él estuvo ahí, fui recto para con Él. Por eso Dios nos demanda rectitud, fui recto para con Él, y me he guardado de mi maldad. ¿De qué nos tenemos que guardar? De la maldad, hermano, de obrar maldad, de hacer maldad. De todas esas cosas nos tenemos que guardar, de decir mentiras, de todo eso nos tenemos que guardar, de la contienda, de la pelea, de la ira, de las disensiones, de los celos. De todas esas cosas nos tenemos que guardar, hermano. No vivir en celos, no vivir en eso, no vivir ahí en las obras de la carne, la maledicencia. De todo eso nos tenemos que guardar, de la lujuria, de la lascivia, de la pornografía, de la fornicación, del adulterio, todo lo que es maldad, todo lo que es pecado, de todo eso nos tenemos que guardar, hermano. Todo eso toca aborrecer, hay que aborrecer el mal, hay que aborrecer lo que Dios aborrece, hermano, reprobar lo que Dios reprueba, eso lo tenemos que ir aprendiendo. Todo eso, hermano, todo eso, desprendernos de lo que nos tenemos que desprender, desechar el pecado, desechar todo lo que ofende a Dios, todo pensamiento, porque aun con los pensamientos ofendemos a Dios, todo eso hay que, hermano, desecharlo, pedirle siempre al Señor que limpie nuestra mente, que continuamente esté limpiando nuestro corazón, que nos esté santificando más. Mire, todo eso hay que rogárselo al Señor. Y en todo ese ruego hay respuesta, en todo ese ruego hay una manifestación divina. Va a haber, hermano, milagros sobre ti. Y van a venir milagros sobre ti, milagros poderosos sobre tu vida, cambios. Dios va a desatar sobre tu vida, porque eso es lo que Dios va a hacer en estos tiempos finales. Por eso el Espíritu Santo está preparando a la amada, el Espíritu Santo está preparando la iglesia, el Espíritu Santo está haciendo una obra de preparación en la iglesia para presentársela al Cordero cuando Él venga. Una iglesia bien dispuesta, bien ataviada, bien hermoseada por el Espíritu Santo. Una iglesia vestida, que no va a estar desnuda sino vestida, que va a estar cubierta, bendito sea el nombre del Señor. Esa iglesia que no va a estar en maldad,
esa iglesia que no va a estar en rejuego, esa iglesia que no va a estar en distracción, esa iglesia que no va a estar fascinada ni hechizada con las cosas de este mundo, sino es una iglesia consagrada, es una iglesia metida con Dios, es una iglesia avivada, es una iglesia despierta, es una iglesia que tiene sensatez, es una iglesia que tiene temor de Dios, es una iglesia que tiene sabiduría, es una iglesia entendida, es una iglesia que sabe bendecir el nombre del Señor. Ay, lo sabe hacer, que no está perdiendo el tiempo, que no está entretenida, que no está, hermano, haciendo lo que no es correcto, no, sino que es una iglesia entendida, es una iglesia que verdaderamente se comporta como iglesia, que se comporta como columna y baluarte, la verdad, porque eso es la iglesia en la tierra, para eso Dios la puso, para ser estandarte, para ser columna y baluarte de la verdad, para que represente al Señor Jesucristo, eso es la iglesia, hermano. Y hermano, y la iglesia somos nosotros, la iglesia es la iglesia que está, hermano, en toda nación, tribu y lengua. Por eso Dios nos está llevando a ser más conscientes, a tener más conciencia de todo esto. Por eso el Señor se está manifestando de muchas maneras para que nosotros lo sepamos, para que nosotros lo comprendamos, para que nosotros lo entendamos. Y nosotros, hermano, bendigamos su santo nombre desde ahora y para siempre. Y permanezcamos, porque vuelvo y digo, en esto del camino del Señor es permanecer, hermano. No es, hermano, correr y correr, hermano, y después cansarse y tirar la toalla, no. Esto se trata de resistir, es una carrera de resistencia, no de una competencia, sino de resistencia y de permanecer en el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos que permanecer, hermanos, porque siempre van a haber, hermano, luchas, siempre va a haber una guerra espiritual, los demonios van a levantar, el diablo, hermano, las potestades del infierno mismo. Usted sabe que el diablo, hermano, sabe que le queda poco tiempo y por eso se ha levantado con ira para hacerle guerra a los santos. Entonces, hermano, sabemos que las cosas, hermano, en este tiempo son como Dios las ha dicho y como Dios las ha profetizado. Así está pasando. Así está aconteciendo. Por eso nada nos puede sorprender, nada de esto, hermano, nada. Porque ya estaba predestinado por Dios, ya estaba profetizado por el mismo Señor Jesucristo. Por eso nos tenemos que revestir, llenarnos del Señor, estar preparados. Como yo le decía, yo veo a un muchacho, tú tienes que estar preparado, tú tienes que saber que desde el vientre de tu madre fuiste escogido, fuiste elegido. Ya no puedes seguir siendo más rebelde con Dios, ya no puedes seguir siendo más desobediente con Dios, ya no puedes seguir dándole más la espalda a Dios. Usted se tiene que sobreponer a todo, aún lo que hayas vivido, lo que haya pasado. Tú tienes que perdonar, olvidar y volverse a Dios de todo corazón, porque Dios es bueno. Si el hombre te falló, pues el hombre es el que falla, el hombre es el que miente, el hombre es el que hiere, el que daña, pero Dios es bueno, y es el Dios que ama, y es el Dios que restaura, y es el Dios que está esperando con brazos abiertos a sus hijos, a sus pródigos. Dios los está esperando con los brazos abiertos para, hermanos, recogerlos, para sanarles, para restaurarles, para limpiarles. Pero todo eso también, hermano, Dios quiere que se dé ese paso de obediencia cuando Él nos está llamando, dar ese paso de obediencia cuando Él nos está insistiendo en algo. Hay que dar ese paso de obediencia, hay que hacerlo. Hermano, hay que ir a Dios, hay que correr a Dios. Hay que estar más adheridos a Jesucristo más que nunca. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos, tiempos finales. Entonces tenemos que estar más adheridos al Señor Jesucristo, más cogidos de Él, más agarrados del Señor, mis hermanos, más metidos con Él, más, viviendo, vuelvo y digo, viviendo en una obediencia, viviendo ahí, hermano, con el Señor, sujetos al Señor, hermano, sujetos a Él, por eso siempre ahí motivado para servirlo, para adorarlo, siempre motivados para estar aún, hermano, conectados ahí en la palabra, conectados ahí, recibiendo palabra, oyendo la palabra, meditando en ella, estar ahí, hermano. Tenemos que estar ahí dispuestos y dispuestas para la gloria del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces lo importante, hermano, como les decía, el guardarnos, porque aquí David decía, fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual
me ha recompensado, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Mire que muchas cosas, hermanos, Dios escudriñó, Dios vio, Dios miró, y conforme a lo que Dios escudriña y mira, así el mismo Señor actúa, así el mismo Dios obra, así el mismo Dios se imparte. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Dice el 25, con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Mire, hermano, esto tan tremendo. Con el misericordioso, ¿cómo Dios se va a mostrar? Se va a mostrar misericordioso. Misericordioso. Por eso, bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los pacificadores. Porque el Señor se muestra en misericordia. Lo importante de sembrar misericordia para recoger misericordia. Lo importante de sembrar, hermano, lo del Espíritu para recoger vida. Eso es muy importante. Son principios de Dios. Son los principios del Señor. Esos principios tú tienes que, hermano, tomarlos y aplicarlos. Entonces, el ser misericordioso con las personas, el ser misericordioso con el prójimo. Mire que Dios nos llama a ser misericordiosos, hermano. Siempre Dios quiere eso. Fíjate que el Señor Jesucristo aún, hermano, en momentos en que aquellos discípulos le sugirieron al Señor que había ahí una situación y los discípulos dijeron, si quieres, Señor, manda que descienda fuego y consuma a estos. Entonces el Señor, ¿qué les respondió a ellos? ¿Y vosotros de qué espíritu sois? ¿De qué espíritu sois? Que el Señor les habló de ser misericordiosos. El Señor dijo, misericordia quiero, como lo dijo en otra parte, misericordia quiero y no sacrificio. Entonces lo importante, hermano, de ser misericordiosos, sí, porque Él se muestra misericordioso con el que es misericordioso. Así como el Señor manifestó sobre nosotros su misericordia para salvar. ¿Qué manifestó para salvarnos? Misericordia en lo personal, en lo congregacional. Ha manifestado misericordia, hermano. La ha manifestado. El Señor así se ha revelado en misericordia y en gracia. Gracia y misericordia de parte de Dios y del Señor Jesucristo. Eso es lo que ha venido. Eso es lo que se ha manifestado, mis amados, para con nosotros, para con cada uno de nosotros. Por eso Dios quiere que seamos misericordiosos, hermano. Ser muy cuidadosos hermano, en no señalar, en no juzgar las cosas, hermano, sin el juicio de Dios, porque en eso, hermano, pecamos, cuando juzgamos sin sabiduría y cuando señalamos, hermano, y cuando hacemos lo malo. Entonces, no tenemos que nosotros caer en eso, no caer en el juego de la carne, ni en el juego de los demonios, no, mi hermano. Entonces, aprender eso, con el misericordioso se mostrará el Señor misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Así el Señor se revela. Bendito sea el nombre del Señor para con los íntegros. Limpio te mostrarás para con el limpio. Limpio te mostrarás para con el que es limpio. Así de esa manera, hermano, Dios se revela. Poder en santidad, en gloria, en limpieza. Así el Señor se manifiesta. Dice, y severo serás para con el perverso, para con el que hace lo malo que hace Dios. Dios entonces va a ser severo, Dios va a reprender, Dios va a castigar, porque así hace Dios. Dios castiga la maldad. Dice el 27, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Mire lo que dice ahí, porque tú salvarás al pueblo ¿qué? Afligido y humillarás los ojos altivos. Dios, ¿qué hace con hermano, con el humilde? Dios, ¿qué hace con el afligido? Dios da gracia. Dios le da gracia al humilde, mas al altivo, recordemos que dice la palabra, que al altivo mira de lejos. Y aún abate al soberbio, aún el Señor, hermano, quebranta la altivez y la soberbia. Cosas que Dios hizo, hermano, cosas que aún con el mismo Saulo de Tarso, el Señor tuvo que derribarlo de ahí, del caballo, y tuvo que abatir por el polvo, por la arena del desierto. Le abatió la soberbia, le abatió la arrogancia, toda la arrogancia religiosa que tenía, toda la presunción, hermano, religiosa que tenía. Todo eso que tenía encima, Dios vino y se lo abatió, Dios vino y se lo quebrantó. Él humilla los ojos altivos, todo eso, hermano. Pero mire la obra que él hizo ahí después, porque de ahí Dios pues levantó a un hombre manso y humilde. Porque hacía obra Dios de esa manera. Dice aquí el siguiente versículo, el 28, tú encenderás mi lámpara,
tú encenderás mi lámpara. Fíjese bien. Bien, ¿qué dice ahí el Señor? Tú encenderás mi lámpara. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios por eso, porque a cuántos Dios ha venido a encender en este tiempo. Por eso la lámpara se relaciona con la salvación y con la liberación también. Eso tiene una relación con la salvación. Sí, porque nosotros estábamos apagados, nosotros estamos muertos de nuestros delitos y pecados, estamos en las tinieblas, estábamos, hermano, en la oscuridad, pero vino Jesucristo y alumbró, vino Jesucristo y resplandeció con la gloria de su evangelio, vino la gloria del evangelio a resplandecer en nuestros corazones, y ahí fuimos encendidos, hermano, ahí, estábamos apagados y fuimos encendidos, estábamos muertos, mas ahora vivimos, hermano, estábamos, hermano, bajo operaciones de mano del diablo, bajo yugos, bajo ataduras, pero vino el Señor a romper eso. Vino el Señor a hacer eso y a encender la lámpara. Qué lindo eso. Tú encenderás mi lámpara. Y aquí hay lámparas encendidas. Yo veo por el Espíritu que aquí hay lámparas encendidas, hombres y mujeres que Dios ha venido a encender en este tiempo, lámparas que el Señor que está haciendo alumbrar en este tiempo, en medio, hermano, de un mundo que está oscuro, en medio de una humanidad que está hundiéndose en la perversión, hundiéndose en la maldad, hundiéndose en el pecado, hundiéndose cada día más. Pero hay lámparas, hermano, hay lámparas que Dios ha venido a encender, hay vidas que Dios ha venido a levantar. Dios que ha venido a derramar de su temor en su corazón, Dios que ha venido a ponerlo de Él en cada vida, y es algo que Dios ha puesto, hermano, algo que Dios ha preservado en tu vida, lo de Él ha sido preservado, el depósito que Dios ha puesto en ti está siendo preservado por el Dios mismo, y Dios te ha hecho alumbrar, mi hermano, qué lindo, Dios te ha hecho alumbrar, y tú eres una lámpara encendida en tu casa, tú eres una lámpara encendida en tu barrio, en tu ciudad, en el pueblo donde está, en el campo donde está, o aún en la nación donde estás, ahí está esa lámpara, hermano, encendida. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso David vino a ser lámpara para Israel. Por eso aún, hermano, habían intercesiones del mismo pueblo, para que la lámpara siempre estuviera prendida, para que la lámpara no se apagara. Ay, hermano, ahí estaba el clamor, ahí estaba la intercesión de un pueblo, hermano. Ay, de un pueblo que amaba. Porque ese pueblo amaba a su rey, amaba a su líder. Entonces oraba para que Dios lo mantuviera encendido, para que su vida se mantuviera preservada. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios por eso. Por eso Dios le dio el corazón del pueblo. El corazón del pueblo se lo dio a David. Por eso hay una honra tan grande, hermano, que uno debe apreciarla cuando Dios le da el corazón del pueblo, se lo da. Y uno tiene que ser fiel, uno no tiene que, hermano, dañar eso. ¿Cuántos hombres de Dios han dañado? Dios les dio el corazón del pueblo y dañaron el pueblo. Y violaron y dañaron y hermano, y manosearon la iglesia y estropearon y fueron de tropiezo para muchos porque no supieron honrar lo que Dios les dio. No supieron valorar lo que Dios les dio. Tenemos que, nosotros como pueblo de Dios, nosotros como siervos del Señor, tenemos que valorar lo que Dios nos concede y saber que viene de la mano del Señor y saber, hermano, que Dios nos ha encomendado lo que más ama, que es su iglesia. Él ama a su iglesia, Él ama a su pueblo, Él ama a sus ovejas. Entonces tenemos que nosotros apreciar eso, hermano, y valorarlo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Mire cómo dice ahí, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos. Con mi Dios asaltaré muros. Vea bien eso. Bendito sea el nombre del Señor. Al saltar muros, bendito Dios. Por eso cuando Dios está de tu parte y está de mi parte y de la parte de sus hijos, el asaltar muros quiere decir que nosotros podemos hacer lo imposible. Lo que es imposible lo podemos hacer porque Dios está de nuestro lado. Está de nuestro lado. Así que cosas imposibles que David hizo, las hizo ¿por qué? No porque hermano, él hubiera hecho y porque fuera intrépido, ni porque no.
era porque Dios estaba del lado de él, del lado de él. Cuando él derribó al gigante Goliat, era porque el Dios estaba a su lado, porque el Espíritu Santo estaba a su lado, porque estaba ahí para ayudarlo, para ayudarlo. Cuando Dios está a nuestro lado podemos hacer lo imposible. Lo que es imposible lo podemos hacer. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, con nuestro Dios, cuando Él está de nuestro lado, con Él, podemos desbaratar ejércitos, desbaratarlos. No importa los ejércitos que sean, lo que sea. Si Dios está de nuestro lado y tenemos el Espíritu Santo, podemos, hermano, derribar, quebrantar y desbaratar ejércitos. Dice el 30, en cuanto a Dios perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan. ¿Qué es Dios para todos los que en Él esperan? Dios es escudo. Bendito y alabado sea su santo nombre. Gloria al Señor. Mire cómo Dios se ha revelado como escudo, como protector, como ese Dios que te está protegiendo, amado. Mire que Dios te está protegiendo. Mire que Dios te está guardando. Mire que Dios te está librando. Mire cómo Dios está librando tu casa. Mire cómo Dios está librando tu hogar, tus hijos. Mire cómo Dios se ha levantado a favor de ti y te ha preservado, aún la provisión, el trabajo, todo eso. Aún en los momentos de dificultad el Señor no te ha faltado. Miren todo lo que Dios ha hecho, aún en estos tiempos, hermano, de confinamiento. Todo lo que Dios ha hecho ha sido la mano del Señor. Dios no ha faltado con nada. El Señor ha sido bueno, muy bueno, demasiado bueno. Por eso debemos corresponderle, hermano. Lo importante es corresponderle a Dios, no ser ingratos. Sepamos corresponderle a Él. Sepamos, hermano, sepamos, porque Dios nos ha dado mucho. Por eso deudores somos. Somos deudores a lo que Él ha hecho por nosotros, hermano. ¿Y con qué pagaremos a nuestro Dios? ¿Con qué pagaremos? ¿Con qué, hermano? Hermano, ¿sabe cómo podemos pagarle al Señor? Con obediencia, siendo obedientes, siendo fieles, siendo sometidos. Así de esa manera, mis amados. Aprendamos eso y vamos a ver cada día más el favor de Dios y vamos a ver cada día más la gloria de Dios en nuestras vidas. De por sí la estás viendo, de por sí, pero la vas a seguir viendo a medida, hermano, que vas caminando. Vas a ver la gloria de Dios en tus hijos, vas a ver la gloria de Dios en tus hermanos, vas a ver la gloria de Dios en tu parentela. La vas a ver salvación por doquier, que Él va a salvar su pueblo, Él va a añadir. Los que han de ser salvos van a ser añadidos, van a ser atraídos con cuerdas de amor. Al reino de Dios, sí, al reino del amado Hijo Jesucristo. Muchos van a ser liberados, hermano, de ataduras terribles, sí, liberados de alcoholismo, de pecados sexuales. Dios tiene el poder para hacer todo eso, hermano, para cambiar corazones, hermano. Dios tiene el poder poder del convencimiento, del Espíritu Santo, poder del rearguir del Espíritu Santo. Ese poder lo tiene Dios. Así que, amados hermanos, hay que confiar en Él, hay que confiar en Él. Y hay que saber esperar en Él y estar ahí con el Señor. Bendito y alabado sea su santo nombre. Por eso, hermanos, vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a seguir en otro tiempo de palabra. Si el Señor nos lo permita, pues vamos a acabar de terminar este Salmo 18 para que lo vayamos llevando así de esa manera. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, como el Espíritu nos va guiando. Así que, mis hermanos, vamos a hacer una oración. Yo doy gracias a ti, Padre. Bendigo tu nombre, bendigo tu santo nombre en esta hora, mi Señor, por habernos, Padre, dado la posibilidad y la bendición en esta noche, Señor, de estar, Padre, Dios mío, delante de ti, de poder, Dios mío, recibir una palabra tuya, un mensaje tuyo, algo que, Padre, tú nos estás dando en este tiempo, Señor. Gracias por todos los principios que nos estás dando, Señor. Gracias porque esa es la bondad tuya, papito, esa es la misericordia tuya, Señor, que no nos dejas, Dios mío, Señor, no nos dejas sin entendimiento, no nos has dejado, Señor Dios mío, en la torpeza, Señor Dios mío, no nos has dejado en la ignorancia. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre Santo, Padre fiel, Padre bueno, te doy gracias, porque, Padre Dios mío, así te has manifestado para con nosotros, Señor. Te has manifestado misericordioso, en misericordia te has manifestado en rectitud, te has manifestado en limpieza, te has manifestado en amor, te has manifestado, Señor, en piedad. Has tenido piedad de nosotros, papá.
Mil gracias por eso, mil gracias, millones de gracias, Señor. Te alabo y te bendigo, Dios mío, por todos mis hermanos, mis hermanas, por todos tus servidores y servidoras, por los pastores que has llamado tú a esa labor pastoral. Yo bendigo a mis hermanos, yo los bendigo la vida de tus siervos, de tu siervo Javier, de Germán, de Jancito, de Moisés, todos estos hermanos, siervos tuyos, Dios mío, Señor, y todas tus siervas. Bendigo la vida de ellas, Dios mío, Señor, todas, Padre, como siervas del Señor, a mi esposa como sierva, que tú, Padre, Dios mío, has puesto, Dios mío, para una labor ministerial. Yo la bendigo a cada una de ellas, Dios mío, Señor, a cada hija, a cada sierva, hija espiritual, Señor, hijos espirituales y los hijos naturales también, Señor. Gracias, Dios mío, gracias. Yo bendigo sus vidas. Yo les bendigo, Dios mío, a la hermana Maribel por su servicio, por su amor, por su dedicación, por toda la ayuda, el servicio, Dios mío, Padre, que tu sierva presta para, Dios mío, Señor, poder transmitir la palabra. Fortalécele, porque, Dios mío, son horarios fuertes, horarios pesados, Dios mío, Señor. Ayúdala, Dios mío, Señor. Dale cada día, Señor, Padre, la bendición, Dios mío, y las fuerzas de todo, de su provisión, Señor, espiritual y natural. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias por la fidelidad, por sostener, Dios mío, a Tatiana, a todos. Padre, gracias por bendecir a Marlencita, por fortalecerla, por consolarla. Yo doy gracias por ello. Gracias, Señor Dios mío, por venir, Padre, a traer sanidad sobre Yuri, Dios mío, tu sierva. También, Dios mío, Señor, ha sufrido esta pandemia y ha sufrido este virus, pero tú has venido, Señor, a sostenerla, Dios mío, a fortalecerla, Señor. Gracias, Señor. Yo le bendigo cada una de ellas, bendigo a Mayra, Dios mío, a Mayra Alejandra, allá en Argentina. Gracias por sostenerla, por fortalecerla, por mantenerla, Señor Dios mío, avivada, por mantenerla. Señor Dios mío, Padre, en lo tuyo, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, como también Amparito allá en Estados Unidos. Gracias por sostenerla, por fortalecerla, Señor, por Dios mío, por concederle, Señor Dios mío, cada día la fortaleza y la sabiduría y por darle la provisión como mujer viuda, que Dios mío le has dado la provisión y no la has desamparado, Señor. Gracias por ellas, Dios mío. Gracias por cada una de tus siervas, por Marta, que también se está recuperando, Señor. Gracias por darle a Marta también la bendición, la sanidad que le has dado, Dios mío, a Josefina. Muchas gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Bendice también a Neyi, Señor, tu sierva, que también, Dios mío, Padre, hace parte, Señor, de tus servidoras, Dios mío, las que te siguen a ti. Gracias por ellas, Dios mío, las bendigo en tu nombre, Señor Jesucristo. A todas ellas, las hermanas, a la hermana Dora, allá, Dios mío, en el sur de la ciudad, a la hermana Daisy también, porque también se está recuperando, porque también tú le estás dando fortaleza y levantamiento, Señor. Gracias por Camilo, su hijo, que Dios mío lo ha recogido. Bendigo tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo, Dios mío. En el nombre de Jesús te alabo por la restauración del hogar de Luis Alberto, de Lady, que está restaurando este hogar. Gracias, Padre, por esto, que son tus obras maravillosas, Señor, manifestadas para con nosotros, y bendigo tu nombre, alabo tu santo nombre, desde ahora y para siempre. Dios del cielo, te glorifico, desde ahora y para siempre. Bendito Dios, la sanidad en los hijos, por hacer volver los corazones. Gracias por todo esto, mi Rey. Gracias, papá, en el nombre de Jesús, Señor Dios mío, todos los hermanos, Alexandra.